Pues buenas tardes a todos, soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Los talleres Paciente Vital son una iniciativa que empezamos el año pasado en Vitaler con un objetivo claro, que es facilitar a los pacientes de terapias respiratorias domiciliarias y sus familias una buena experiencia con los tratamientos, y esto pasa por darles una completa información sobre la patología y el tratamiento. Por eso, con el nombre de los talleres Paciente Vital, hemos creado el medio para poder compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegar a un amplio espectro de pacientes, gracias a que son talleres online. Os remito a nuestra página web, que la tenéis aquí en pantalla, vitalaire.es, en donde en la sección Información tenéis una sección específica que se llama Talleres Paciente Vital. Ahí encontraréis el programa de los talleres que tenemos previstos para este año, y además tenéis la opción de inscribiros en los talleres que vamos sacando mes a mes y de ver los que hemos hecho con anterioridad, porque todos son grabados y podéis acceder después a las grabaciones que colgamos en la página web. Además, aprovecho que hago referencia a la página web para recomendaros la sección específica que tenemos, que se llama Espacio ELA. La hemos creado con la idea de que tanto los pacientes con esta enfermedad como los familiares y cuidadores podéis encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo hemos contado con nuestro ponente de esta tarde, el doctor José Luis Díaz Cordobés, que es un psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y que coordina todos los contenidos que aparecen aquí. Así que os animo a visitarla porque estoy segura de que os va a resultar de gran utilidad. Y antes de empezar, os quiero compartir las normas del taller. El taller, como veis, está siendo grabado y esto os va a permitir acceder, como os decía, a través de nuestra página web a partir de la semana que viene. Del lunes seguramente lo tendremos ya editado y podréis acceder en el nombre del taller de hoy directamente a la grabación. Si tenéis cualquier incidencia, no podéis acceder, nos podéis escribir al correo es-atencionpaciente@esliquide.com, que es desde el que os hemos enviado el formulario de inscripción y el enlace para conectaros. Como os decía antes también, os recomendamos que tengáis el micrófono apagado para evitar interrupciones y la cámara, a ver, ahora se incorpora. Y la cámara, si no queréis aparecer en pantalla, también no hay problema con que la tengáis apagada. Y las preguntas, bien al final de la presentación o en el momento en que os surja una duda, le podéis preguntar a José Luis a través del chat o con la opción de levantar la mano y encendiendo el micrófono. Sin más, doy paso a nuestro ponente, como os decía, el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Desde el año 2012, un segundito que doy paso a otro paciente. Desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y tenemos la suerte en Vitaler de que él es uno de nuestros magníficos profesionales. Así que, sin más dilación, voy a darle paso. Muchas gracias a todos. Adelante, José Luis. Gracias, Virginia. Voy a compartir la pantalla. Vale, yo dejo de presentar. Yo creo que podéis verla ya, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, buenas tardes a todos y a todas y Buenas tardes. bienvenidos. Hoy que somos poquitos, pues no sé, quizá podríamos aprovechar o podríais aprovechar para participar. Siempre lo hacemos, ¿no? Pero que siempre que queráis, pues podéis levantar, como ha dicho Virginia, la mano y hacer, pues, un poco esto más en petit comité, y siempre se agradece mucho porque quizás sacamos más provecho cuando participáis, ¿no? Yo sé que a veces tenéis dificultades, pero eso sí os lo pido. Hoy, bueno, es un tema, yo creo que fundamental, es un tema prioritario en el abordaje de la atención a personas y familiares con esta enfermedad por muchos motivos. El principal ya lo sabéis, es porque una persona con esta enfermedad va a necesitar de alguien, y es evidente que cuando aparece desgraciadamente esta enfermedad, pues no solamente se pone malito el paciente, sino que también todo su entorno pues se ve realmente influenciado, no solamente a nivel emocional, no solamente a nivel físico, también respecto a los cuidados que hay que ofrecer.
sino que además supone un cambio de vida radical respecto a los roles, ¿no? que tenemos, ¿no? Y aquí es donde, pues dentro de este debate que sí me gustaría generar, pues cambia un poco todas las circunstancias, ¿no? No es lo mismo un afectado que tenga solamente su pareja o un familiar, a que tenga hijos, o a que tenga hijos mayores, o que tenga hijos pequeños, o que tenga apoyo familiar, o que viva solo, ¿no? Las tomas de decisiones que siempre en la práctica clínica o la atención, que siempre se habla mucho en medicina, ¿no? Y en la clínica de la importancia de dar autonomía y de, evidentemente, dar toda la potestad al afectado para que pueda decidir y para que pueda ser a la persona a la que se comparta, evidentemente, toda la información, pues en esta enfermedad, habida cuenta que en un momento determinado vamos a necesitar o va a necesitar de otras personas, pues más que nunca la figura del cuidador se torna como, en el Hospital Clínico de Valencia lo tenemos muy claro, que se torna como una figura absolutamente protagonista de esa triada paciente, familia y profesional sanitario, pues para en definitiva disminuir el sufrimiento a lo largo del proceso de enfermedad que implica, ¿no? Em, Hoy venimos a hablar no solamente de esta importancia, porque, y si me permitís un pequeño paréntesis, y también lo sabéis muy bien, en España es una de las carencias fundamentales a nivel de sistema de sanidad, porque a diferencia de otros países, no somos los peores, pero estamos dentro de los peores en cuanto a ayudas sociales en ese sentido. Y como decía, hay otros países en los que la seguridad social paga cuidadores externos para esta enfermedad y la gente disfruta de un personal de enfermería durante 24 horas todo el año en 3 turnos de 8 horas, ¿no? Entonces, estaremos todos de acuerdo. Yo no sé vuestra situación, pero he visto a muchas personas en vuestra situación en el hospital y eso supone pues un cambio radical a la hora de atender, ¿no? Además de que no existe esa figura del cuidador externo, digamos, pagado por la sanidad, sino que está costeado por la propia familia o el propio afectado, pues sobra decir que a veces no hay esos recursos económicos para contratar a alguien, de que incluso si hay pocos cuidadores o el cuidador principal tiene que cambiar ese rol que decíamos antes y dejar de trabajar a lo mejor para poder hacerse cargo de su familiar. Y no solamente esa parte instrumental, económica, que es tremenda y que en muchas ocasiones da lugar, y lo hemos visto en ocasiones, ¿no? Que el paciente tiene que decidir acerca de su vida y acerca de sus tratamientos en función de si tiene ese apoyo externo o no lo tiene, ¿no? Ya sea familiar o sea de apoyo externo. Y decía que no solamente era esa parte instrumental y económica, sino que además ser cuidador de una persona dependiente cansa y agota, ¿no? Y hay que tener em, una prevención en los cuidados, no solamente esa atención a cuidarse cuando ya han aparecido problemas, porque la enfermedad, ya lo sabéis, ¿no? La evolución puede ser de muchas diferentes maneras, pero sí estamos hablando de que cuando el tratamiento es adecuado o es óptimo o la persona acepta determinadas medidas de soporte, pues estamos hablando de una enfermedad larga, ¿no? Y ese encuadre que hemos hecho de la situación del cuidador, pues hasta el cuidador más cuidador, y no quiero decir el mejor cuidador, porque a veces confundimos qué es eso de ser buen cuidador, ¿no? Y también depende mucho de las expectativas de la persona y el hecho de a lo mejor tener recursos económicos, pero moralmente o éticamente o personalmente no aceptar que necesitamos ayuda, ¿no? O el propio afectado no querer, también muy lógico, perder la intimidad con alguien externo o ajeno, ¿no? En ese sentido estábamos hablando de tener la necesaria posibilidad de tener a alguien externo que nos ayude, ¿no? Pero ya os digo, y lo sabéis muy bien, insisto, no sé vuestra situación, pero en muchos casos no es así. Y entonces, si realmente estamos considerando al cuidador pues como otra piedra angular, ¿no? de esta atención, pues deberíamos, no solamente a nivel social y económico
y de sanidad poder proporcionar estos recursos, sino ahora que no los tenemos, prestar mucha atención sanitaria y en este caso por mi parte emocional, dejándola de lado, ¿eh? Yo soy psicólogo, pero dejar de lado de entrada mucho, aunque imaginaos la importancia que le doy, ¿no? Pero muy de lado esos aspectos más emocionales y primero estaría muy bien dedicar muchos recursos económicos a poder ayudar de manera firme y institucional la situación por la que estáis viviendo, ¿no? Mientras esto no ocurra así, nos tenemos que conformar con algunas cosas, como tener ahora lo veremos un poco más adelante, yo iré pasando diapositivas, pues bueno, lo que estoy diciendo a lo mejor sale un poquito más adelante. Y decía que con lo que tenemos actualmente, pues sí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Por un lado, ese cuidado al cuidador por parte del hospital, de las asociaciones y por parte de las instituciones, ¿no? En el hecho de pues, tener un vínculo cerca, ¿no? O, por ejemplo, en nuestro caso, y a mí a veces esto me cuesta decirlo porque sé que a veces no es así en todos los hospitales, pues tener una forma de contactar muy rápida y directa con el equipo médico y de enfermería y de psicología cuando aparece una dificultad en casa, ¿no? Yo creo que el objetivo al final es disminuir el sufrimiento percibido por parte del afectado y del familiar. Y una de las tareas o responsabilidades éticas y morales que tenemos los equipos sanitarios es hacer una atención muy experta y muy especializada y muy personalizada, al menos desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Y bueno, y luego también requiere esa parte de autocuidado por parte del cuidador, del familiar, que a veces lo digo con la boca muy pequeñita porque, como decía al principio, para poder cuidarse y para poder disfrutar de esos derechos del cuidador que veis en la pizarra, pues muchas veces es fundamental tener un respiro, ¿no? Tener un espacio, tener realmente tiempo para poder hacer este tipo de cosas. Sin embargo, incluso sin ánimo de ser tan pesimista toda la tarde, y no lo soy, y sé que se pueden hacer cosas, y además una de las cosas que me gustaría que os llevarais hoy es que se pueden hacer cosas desde el principio y que a veces, pues esas formas de cuidarnos relacionadas con la información, con el afectado, ¿no? Esas formas que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos, de expresar emociones, ¿no? Pues lo que me dice a mí un poco la experiencia es que al final se hace bola, al final se complica la situación si desde el principio, pues por ejemplo, no existe una comunicación clara y abierta con el afectado, ¿no? El familiar no quiere a veces, digo a veces, no quiere que se hable de forma abierta con el paciente de algunas cosas, el propio afectado no quiere, en teoría, hacer daño al familiar y no quiere incluirlo en algunas comunicaciones. Luego la familia en casa, pues lo que pretendemos siempre, ¿no? Que es que nuestro familiar, nuestro afectado, pues pasemos por esto de la mejor manera posible e intentando evitar, pues muchas veces temas delicados que creemos que pueden hacer daño, ¿no? Y que pueden incluso afectar al estado de ánimo de las personas. Cuando, como decía un poco, lo que nos dice la experiencia es que cuando hablamos a solas con el afectado, y cuando hablamos luego a solas con el cuidador, el familiar, la procesión va por dentro y casi siempre se sufre de una forma muy paralela, en muchas ocasiones sin compartir realmente los temas importantes y además, insisto, de forma muy beneficente, ¿no? Con mucha intención de cuidar o de ayudar al otro, pero eso sí es un factor de riesgo muy importante a la hora de la sobrecarga del cuidador, ¿no? Ese término que tanto se utiliza en clínica, que es el burnout o el quemazón o la sobrecarga del cuidador de personas dependientes de una forma u otra, y sería absurdo no hacerle mucho caso a vuestro cansancio y a vuestro cuidado, ¿no? Por lo tanto, yo creo, haciendo así un mini resumen de la introducción, podéis, insisto, participar lo que queráis, pues parece ser que hay factores de protección que dependen de instituciones que a veces no están ahora y a veces sí, de algo que no está en España y que sigue siendo el talón de Aquiles de las enfermedades en las que se pierde independencia. Luego hay otra parte que es la que depende de los profesionales que atienden, ¿no? De facilitar ese proceso de adaptación y de esa disminución del sufrimiento y de tener esa capacidad profesional de disminuir las amenazas. En algunos casos hay cosas que son inevitables, que os voy a contar yo a vosotros y a vosotras,
Y por último, ese tercer paso, pues parece que también hay una manera personal de cuidarse cuando lo anterior se coordina, ¿no? Cuando tenemos realmente cierta ayuda. A mí me gusta empezar por esta diapositiva. Yo no sé si mientras hablo la habéis podido leer, ¿no? Y no son obligaciones, ni siquiera es el rol del cuidador, ¿no? No son cosas que sí veremos ahora un poco después, recogidas. Estas imágenes están obtenidas de la guía del cuidador que decía Virginia y que también podéis tener acceso a ella, en la que, como digo, no son ni obligaciones, ni son papel del cuidador, ni nada por el estilo. Son todo lo contrario, son derechos y que no sé si es empezar un poco la casa por el tejado, yo creo que no, pero que sí me gusta mucho empezar por reconocer los derechos. Y está muy bien empezar por esto, yo creo, porque en muchas ocasiones, aunque puedan parecer obvios y que puedan parecer de perogrullo, pero en muchas ocasiones por ese intento de cuidar a nuestra manera y por miedo a hablar de temas delicados y por miedo a no hacer daño, como decíamos antes, y por determinadas barreras, pues no les hacemos muchos casos a esos derechos del cuidador, ¿no? Que parece ser que quien está malito es la otra persona y como que yo no tengo derecho a ese derecho número uno, valga la redundancia, de cuidarnos, ¿no? Y que a veces lo interpretamos como mientras él esté bien, yo estoy bien, o mientras mi madre esté bien, yo estoy bien, ¿no? Bueno, pues parece que no, parece como veremos después, no todo el bienestar del paciente va a depender de nuestros cuidados, aunque sean excelentes, todo el bienestar, ¿eh? Alguna parte por descontado que sí. Y no somos responsables totales de ese estado de ánimo del paciente y muchas veces pensamos que sí, ¿no? Y entonces retrasamos esa manera de cuidarnos o posponemos o lo dejamos muy en segundo plano, teniendo todos, yo creo, muy claro que si se le acaban las pilas al cuidador, pues el desastre es tremendo, ¿no? Perdón por el término, pero también he escuchado muchas veces y de propia boca de los cuidadores, Superman y Superwoman, ¿no? De ser capaz de todo. Yo mientras o de momento no necesito ayuda o yo me hago cargo, ¿no? Mi familiar pesa mucho, pero yo me hago cargo. Además me he pedido una excedencia en el trabajo o yo ahora estoy bien o puedo teletrabajar, ¿no? Y entonces pues, he visto situaciones pues tremendas y en los que a veces, digo a veces todo el rato, porque esto es absolutamente individual y habrá casos, el mejor como el vuestro, que no se parecen mucho a esto, o son otros las dificultades, pero como que pensamos habitualmente que el hecho de pedir ayuda está relacionado con no llegar, ¿no? Con no ser capaz o con no o poder ofrecer unos cuidados buenos. Y solamente cuando no somos capaces, y eso atenta contra nuestra capacidad como cuidadores o como familiares buenos o algo así, esa barbaridad que estoy diciendo, pues está en contra de pedir ayuda desde el principio, ¿no? Y de que aunque la persona que tenemos está en casa es quien padece la enfermedad, pues a veces también nos olvidamos que tenemos nuestra propia vida, ¿no? Y que incluso, con perdón de la ironía, podemos sonreír, ¿no? Y podemos ir al cine, ¿no? Y podemos disfrutar de algunas cosas que hacíamos antes. Me sabe fatal, no puedo al final, cuando digo estas cosas, decir si se tiene tiempo, porque hay casos dramáticos en los que no se puede uno mover de casa, ¿no? Pero es que también tenemos el derecho de mostrar debilidades, ¿no? Y de mostrar nuestras propias emociones, ¿no? Como que parece, incluso en el ámbito sanitario, por parte de los profesionales, pensamos que quien tiene la enfermedad es quien sufre y a veces pues hablamos con cierta ligereza en la familia, ¿no? Y como que creemos que no estamos haciendo daño por el mero hecho de no ser el portador de la enfermedad o es quien realmente padece la enfermedad, ¿no? Y entonces ese punto 4 yo creo que desde el punto de vista de aquellos factores que dependen de uno mismo y ya no solamente en cuidador de ellas, sino en otro tipo de circunstancias difíciles en la vida, el hecho de reconocer nuestra propia emoción y de poder compartirla sin que se nos diga lo que tenemos que sentir o sin que sentamos la presión de que no tenemos derecho a mostrar debilidad, pues no solamente desde nuestra experiencia, sino también desde muchas investigaciones bien hechas, científicas, pues uno de los factores de protección más importantes en el cuidador es el hecho de reconocer y poder expresar o tener un espacio para decir que esto está siendo difícil, que estoy enfadado, que estoy triste o que no sé qué hacer en un futuro, ¿no? Que también es pues muy lícito.
Y otro de los factores que hablaremos hoy será de la forma, la relación que existe entre el cuidador y el afectado, ¿no? Las personas somos como somos y aunque se agudicen determinadas cosas cuando nos ponemos malitos o cuando nos ponemos vulnerables, yo tenía un antiguo jefe en el hospital que decía, y me acuerdo, y me servía, de que las personas, pues al final, pues si antes o previamente había una buena relación, pues habitualmente suele coincidir con que cuando nos pasa algo en la vida sigue manteniéndose y cuando es al revés también, ¿no? O determinados tipos de comunicación asertiva y adecuada y cariñosa entre la familia, pues se mantiene cuando hay una dificultad en la vida y cuando nos hablamos mal y no nos tratamos tan bien, pues cuando se tiene la enfermedad, pues eso se mantiene, ¿no? Y entonces muchas veces nos encontramos con afectados que por el hecho, y no los culpamos a nadie, ¿no? Está ahí la emoción del miedo y la pena y la rabia, ¿no? Que a veces hace que nos comportemos de determinada manera, pero hemos visto muchas veces pues, afectados que piden menos ayuda de la que realmente necesitan. Por ejemplo, eso es un fastidio para la gente del entorno, ¿no? Porque tiene que estar permanentemente adivinando qué es lo que quiere, porque nunca me va a decir que se encuentra mal y entonces nunca sé, le estoy preguntando si está bien y él por no ser una carga para la familia, pues nunca nos dice realmente lo que le pasa, ¿no? Y hay que estar muy pendiente y eso genera mucho estrés para el cuidador. Pero en el otro extremo pasa igual, ¿no? Pacientes que son muy demandantes, ¿no? Y de que a veces podemos pensar que están, a pesar de sus dificultades, pues están demandando cosas más allá de lo que realmente necesitan en un momento concreto, ¿no? Y sería también un poco de cretino por mi parte mirar para otro sitio, ¿no? Y obviar esto, y es la realidad, ¿no? Y entonces, pues si nos encontramos con un cuidador en el que tenemos determinados patrones de afrontamiento o determinadas formas de enfrentarnos a las dificultades y podemos tener el pensamiento de, pobrecito, que está malo él, ahora tengo que dar todo lo que está en mi mano, pues al final se forma un círculo vicioso muy poco adaptativo en el que el paciente por determinadas circunstancias emocionales pide o demanda muchas cosas. Al principio el cuidador pues ofrece todo lo que está en su mano, pero cuando la enfermedad es de largo recorrido, pues eso más pronto que tarde pasa factura y cuando ya se ha formado ese tipo de relación, pues luego es mucho más difícil al final romperla que al principio, ¿no? Y luego, por descontado, como estamos haciendo en este taller, con la boca gigante y con todas nuestras fuerzas, es dar ese reconocimiento y aceptar y reconocer que la tarea de cuidador, pues no es que sea difícil, es que es tremendamente difícil desde todos los puntos de vista, ¿no? Y bueno, también tenéis derecho, como digo, a estar contentos con algunas cosas y satisfechos. Y cuando uno dice que está satisfecho con el trabajo, no significa que se esté satisfecho con cuidar de esta forma, pero sí con la satisfacción de tener la sensación de estar haciendo los deberes bien, ¿no? De tener los deberes bien hechos, ¿no? Y para eso yo creo que es fundamental saber lo que depende realmente de un cuidador, ¿no? Porque a veces esto nos pilla, o casi siempre nos pilla muy de sorpresa en la vida y a veces hay personas que tenemos o tenéis experiencias de vida pues duras y estresantes y que nos hemos hecho en cierto modo expertos ante el sufrimiento y tenemos nuestras herramientas, pero hay veces que eso tampoco está, ¿no? Y entonces, pues el hecho de no saber muy bien qué depende de mí y qué puedo hacer y yo no sé cómo comunicarme con mi familiar y tengo la sensación de que cuando hablo con él le hago daño o tengo que estar 24 horas con él, yo no me puedo permitir el lujo ni siquiera de salir un poco porque si se pone mal o cuando yo estoy fuera, ¿no? No me lo perdonaría, ¿no? O no, no, hay que tirar para adelante con la vida, aunque el afectado diga que ya no puede más, yo estoy aquí para ayudarle y para que cambie de opinión y si decide acogerse a alguna medida de limitación terapéutico, pues seguramente dependa porque yo no lo he cuidado muy bien, ¿no? Pues esas frases, que yo no sé si os suenan muy familiares o suenan muy lejos, pues realmente están todas con un denominador común, ¿no? Y son que no solemos compartir determinadas informaciones delicadas, pues por los motivos que hemos dicho antes. Y todo esto, pues tiene muy poco sentido de hablarlo, que es como hemos empezado la tarde, si no se tienen recursos realmente
disponibles y ahí donde no solamente los hospitales, porque el hospital hace su ofrecimiento durante el ingreso y luego sí es verdad que algunos sitios pues intentamos que haya un vínculo y ese contacto a pesar de que la persona esté en el domicilio, pero aquí es donde las asociaciones tienen un papel pues fundamental también en la sensación o en el objetivo ese inicial que decíamos que era disminuir el sufrimiento. Vamos a hacer un mini repaso porque tampoco me quiero alargar demasiado. Creo una de las cosas más importantes esta tarde es que queremos enseñaros un vídeo de un afectado y su mujer que aceptaron muy bien, pues eh, les agradecemos siempre, ¿no? Continuamente que hayan permitido grabar en su casa pues las opiniones tanto del propio paciente de lo que significa para él un cuidador externo en este caso, aunque su mujer está permanentemente en esa relación de ayuda, como también la opinión de Janine, que es justamente la mujer de José Vicente, ¿no? Entonces, quería hacer, principalmente lo que he dicho es un poco lo que quería decir, porque ellos no lo van a decir muy bien, pero sí me gustaría hacer un repaso rapidito por qué puntos consideramos que son, ya hemos nombrado algunos, cuáles son los puntos en los que tiene que ver o están relacionados con eso de cuidarse, ¿no? De como cuidador, de atenderse, de también prestar esfuerzo a que no se agoten las pilas o al igual que hacemos siempre desde todos los ámbitos, que el paciente en la medida de lo posible esté lo mejor, pues también con el cuidador, ¿no? Lo hemos dicho, esta diapositiva yo creo que lo describe muy bien, ¿no? Perdemos roles, perdemos em, lo que esperábamos de la vida en determinadas circunstancias con todo el entorno, ¿no? No solamente el afectado. Decíamos que ponernos o autoimponernos como cuidadores determinadas exigencias o determinados papeles que no corresponden a nosotros, pues son muy estresantes porque casi nunca se alcanzan y porque nunca estaremos satisfechos con lo que hacemos y porque siempre nos sentiremos culpables de no llegar, ¿no? Y el ejemplo, pues, más habitual es, por ejemplo, del estado de ánimo del afectado. La enfermedad es terrible y salvo una relación muy mala que también tenga que ver, pues lo que está realmente mermando la capacidad emocional del afectado es la propia enfermedad, que es tremendamente dura, ¿no? Pero a veces decíamos que el cuidador considera que si yo sé cuidarlo bien en todos los sentidos, él va a estar bien y va a pasar de puntillas por esta enfermedad y no va a sufrir. Bueno, pues esa frase tan rotunda y que a veces de forma más explícita o más implícita todos tenemos, pues es terrible a nivel de exigencia para el cuidador, ¿no? Y entonces yo creo que deberíamos pues romper un poco en qué consiste realmente el rol del cuidador para que cuando nos toque en la vida esta situación, pues no sobreexigirnos, ¿no? Que hemos dicho que es un factor de riesgo importante. Por eso empiezo con esta diapositiva también cogida, o continúo con esta diapositiva cogida de la guía, y como veis, todo pone en ayuda, ¿no? Con la higiene y el cuidado. Aquí podemos incluir cuidador externo o familiar, pero tienen que estar pues, cubiertas estas necesidades, ¿no? Y también a moverse fuera y dentro de casa, pues a estar pendiente de cierta medicación o de cierto tratamiento o medidas de soporte ventilatorio, ¿no? También a nivel social, también están las tareas de la casa, pero también están relacionadas las citas con el hospital y las citas con la asociación y qué recursos sociales tenemos disponibles. Entonces, pues aquí no aparece por ningún lado la responsabilidad, que creo que aparece, exacto, en la siguiente diapositiva, aquí no aparece por ningún lado que el estado de ánimo global del afectado pues esté directamente relacionado con nuestra forma de proporcionar cuidados. O dicho de otra forma, si se abordan o si se manejan la diapositiva anterior, como digo, con la ayuda de un cuidador externo o no, de forma óptima, de forma excelente, seguirá estar sin relacionarse con esta nueva diapositiva, ¿no? Con el estado de ánimo, con la evolución, ¿no? Muchos cuidadores también opinamos, ¿no? Que en función de nuestros cuidados, pues esto va a ir más lento, más rápido, se van a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y de que a veces incluso, pues sí es verdad que muchos familiares hablan de forma muy abierta acerca del futuro, incluyendo al afectado, cuando la disposición o la aceptación del proceso de enfermedad, pues es mejor, pues se hablan de temas delicados de forma anticipada
y no supone en un futuro pues que el familiar, por ejemplo, tenga que tomar decisiones drásticas acerca de la situación vital del afectado porque por circunstancias de una complicación aguda o por no poder comunicarse de forma adecuada, pues tenga la responsabilidad que decidir el propio familiar, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de la autonomía, perdón por la tos, desde el punto de vista de la autonomía y de la beneficencia, pues aunque intentemos como familiares proteger a veces, es un auténtico marrón para la familia, ¿no? Y es una auténtica decisión propia, que yo siempre digo lo mismo, ni siquiera el familiar viviendo de primera mano lo que estáis viviendo en casa, podemos tener una ligera idea o una gran idea, pero no tenemos la certeza de lo que querríamos si estuviésemos pasando por la misma situación que a la persona que cuidamos, ¿no? Imaginaos dar una decisión en la que esté por medio continuar o no continuar con la vida de alguien que no somos nosotros. Perdón, es que si quito el micro pierdo la diapositiva y entonces, perdón por la tos. Por eso las decisiones vitales, uno de los factores también de protección en ese sentido es anticipar en la medida de lo posible, sin hurgar en la herida, como queráis llamarlo, sin hacer encarnizamiento informativo, sin tener necesariamente que estar hablando todo el rato de temas delicados, pero sí al ritmo del paciente y acompañando mucho al familiar, pues hablar de esas decisiones de futuro de la manera más anticipada posible, teniendo en cuenta que por desgracia tarde o temprano vamos a tener que hablar de eso, ¿no? Y esto todo implica que si tenemos claros los roles del cuidador, siendo cuidador, y tenemos claro lo que no depende de nosotros, aunque a veces la mente nos engañe y nos diga que todo depende de nosotros y de que no necesitamos ayuda y de que podemos con todo, y todo ese tipo de cosas que hemos dicho, pues implica poner realmente esfuerzo en aquellas cosas que dependen de nosotros o poner esfuerzo en aquellas cosas que no dependen de nosotros y en donde la frustración y ese síndrome de quemazón o burnout, sobrecarga del cuidador, pues aparecerá de forma muy frecuente y en ocasiones de forma pues muy abrupta, ¿no? Y de forma muy grave, ¿no? Porque, no sé, me viene a la mente algunas situaciones en las que el cuidador pues realmente se afecta toda su esfera física, por descontado, pero también su esfera emocional, ¿no? Lo hemos dicho antes. Me sabe mal incluso, digo con la boca muy pequeña, lo del autocuidado, aunque hay cosas que hacer incluso sin cuidador externo, pero tiene que cambiar un poco la situación en España o en todos los países, aunque sea una enfermedad de las que llaman minoritarias, que también eso nos puede hacer más o menos gracia en ese sentido, pero todo pierde un poco el sentido, el juicio, si no tenemos a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Por muy buenos cuidadores que seamos, ya hemos dicho que no tiene absolutamente nada que ver. Y por ello, pues el apoyo institucional o diferentes sitios, pues como asociaciones hemos dicho, como una buena relación con el equipo médico que atiende, no solamente una buena relación, sino una relación cercana y disponible en el que se pueda acceder sin tener que llamar a centralitas, sin tener que esperar al lunes para poder hacerlo, pues es fundamental para esa disminución del sufrimiento. Y no basta con que ya se hayan instaurado o ya estemos, como a veces ocurre, que el cuidador ya está sobrecargado y se han hecho determinados patrones de relación entre el núcleo familiar y forma de pedir ayuda y de demandar cosas y de ceder y de no ceder y de hablarnos bien o de hablarnos mal, cuando ya se ha generado pues esos factores de riesgo para ese poquito de sufrimiento que se puede eliminar con determinadas estrategias de comunicación, pues luego es mucho más difícil que si realmente somos conscientes de lo que supone, ¿no? A nivel familiar esta enfermedad, ¿no? Ahora irán apareciendo algunas diapositivas que ya hemos hablado. Desde luego necesitáis tener como afectado por descontadísimo, pero como cuidador, saber si hay una dificultad con un aparato, con un ventilador que podáis contactar rápidamente con la empresa que lo prescribe para resolver dudas y con el médico que lo ha prescrito.
y con enfermería y como digo, directo. Nosotros nos inventamos, yo lo he contado en algún taller, nos inventamos, entre comillas, una tarjeta en la que aparece un teléfono de secretaría de neumología, detrás todos los componentes que atienden a la persona y a la familia, pero ese teléfono que ponemos en la tarjeta solamente funciona de 8 a 3 de la tarde los días entre semana. Y pusimos un correo electrónico que respondemos, creo que la media está ahora en 4 o 5 correos al día de afectados y familia que nos escriben y que lo recibimos todas las personas que aparecen en esa tarjeta. Lo reciben 3 médicos, lo recibe el supervisor de enfermería, lo recibo yo como psicólogo y lo recibe el secretario. Y forma parte de una responsabilidad que nos hemos autoimpuesto nosotros de responder por la tarde o responder los fines de semana o en festivos. Pero desde luego yo creo que acerca mucho a las personas con la enfermedad al equipo y que desde luego ha disminuido pues mucho sufrimiento, que ha evitado ingresos y que yo creo que se pueden resolver. Estamos en tiempos no solamente por COVID, sino por la dificultad que tenéis de movilidad. Estamos en tiempos de telemedicina y en tiempos de poder comunicarnos de otra forma sin que la persona tenga que desplazarse, salvo en casos evidentemente necesarios, ¿no? Y otro, lo que pone ahí, cuando adquirís habilidades como cuidadores de cuidado respecto a aparatos o dispositivos o ventiladores, pues no es lo mismo que te digan, esto es lo que necesitas ponerte, que haya un periodo de aprendizaje a nivel hospitalario, ¿no? Y hasta que, como en nuestro caso, ¿no? Hasta que el supervisor de enfermería no supervisa ese aprendizaje del manejo de determinadas cosas, de la PEG, de un ventilador o de una traqueotomía o de una llaga o de una lo que sea, hasta que no nos aseguramos que el familiar se siente capaz de poder, o el cuidador externo se siente capaz de poder hacer esos procedimientos en casa, pues yo creo que hacer una alta hospitalaria en esa situación, pues es meter a una familia en una situación muy parecida a las UCIs, sin que tengamos que tener los conocimientos específicos y por lo tanto eso sí es responsabilidad de los protocolos sanitarios en los que tiene que haber un aprendizaje adecuado. No sé qué opinas al respecto. Al final se trata de disminuir sufrimiento, como venimos todo el rato, y el sufrimiento definido como la percepción subjetiva de las amenazas y como los recursos que se cree tener para hacer frente a esas amenazas, pues estas cosas que estamos hablando al final son bolitas o pesas que se ponen en la balanza de los recursos para que por muy grande que sea la amenaza de la esclerosis lateral amiotrófica y todo lo que implica, pues al menos que se equilibre un poco esa balanza, ¿no? Al final estamos ávidos de recursos y necesitamos, ya no me repito más, pues todo ese apoyo desde varios puntos de vista y también incluidos vosotros como cuidadores, ¿no? Y aquí, bueno, pues vamos a pasar muy rápido antes de ver el vídeo, si os parece, también para poder dejar el vídeo creo que dura unos 20 minutos o 22, para luego dejar también un poco de turno de preguntas o de que podáis decir lo que consideréis. Eh, el taller es de esto, de cuidarnos en cierto modo. Si es que es verdad que tenemos un taller de autorregulación, ¿no? Y de comunicación difícil entre familiar y afectado y se abordan de forma más específicas esos aspectos que, como hemos dicho, hoy están, es verdad, relacionados con los cuidados, pero sí me gustaría nombrar 6 cosas que son fundamentales y que a veces nos olvidamos, ¿no? Virginia os podrá enviar la presentación si queréis luego tenerlo y así no tenéis que, evidentemente, anotar nada, pero yo creo que son 6 puntos fundamentales que se apoyan en investigaciones y en la experiencia de la práctica clínica que, como digo, permiten poner un poco de peso en esa balanza de los recursos para equilibrar un poco el sufrimiento, ¿no? Antes de esos 6 puntos que están relacionados con pedir ayuda, con habilidades de comunicación, con expresar y compartir emociones, con poder ayudar en la toma de decisiones, con fomentar un afrontamiento activo en el afectado, pero también con dedicarse tiempo, luego los enumeramos. Antes de eso hay unas premisas básicas también, o unas consideraciones básicas en el autocuidado, ¿no? La primera es la más gorda que lo hemos dicho. Solamente una red de apoyo externo permite la posibilidad de autocuidarse. Solamente una red de apoyo externo permite que tengan sentido esos 6 puntos que estamos hablando.
ninguna persona puede cuidar todo el rato. Lo escuchamos muchas veces de no poder bajar ni a comprar a Mercadona, porque yo como cuidador no me permito dejarlo solo, o como el afectado no quiere estar solo ni un minuto, o como está en una situación de vulnerabilidad en la que ninguno de los dos. No puede ser eso, no es viable con el cuidador. Las pilas se agotan, hemos dicho, en el cuidador, y cuidarse a sí mismo, aunque sea una frase tan hecha de cuidar, hay que cuidarse, perdón, para cuidar, que está en muchos carteles por ahí, pues es una gran verdad. Lo que pasa es que, como otras grandes verdades, pues cuando nos toca vivirlo, pues es más difícil llevarlo a cabo, ¿no? Y no hay superwomans ni supermanes, y si los hay, el esfuerzo se vierte en otro sitio, no en lo que hemos dicho, y no se trata de que no llegues al sobresaliente como cuidador, esa absurda comparación que acabo de hacer, ¿no? Que ni se trata de egoísmo ni incapacidad, se trata que vas a poder vivir, o se trata de también apostar por vivir a pesar de que la vida nos ha puesto, pues, en este momento, esas circunstancias tan difíciles en la vida, ¿no? Y bueno, estos son los 6 puntos que os decía. Paso muy rapidito para, insisto, poder ver el vídeo. La primera es pedir ayuda. Em, También lo hemos nombrado un poco al principio, que cuando ya se hace bola, cuando ya estamos en un proceso de mala relación o comunicación no abierta, o cuando ya no se ha hablado de temas delicados y la persona afectada no puede hablar claramente a través del habla de lo que le preocupa, pues luego se hace todo más difícil, ¿no? O que también haya patrones previos a la enfermedad en la que, pues mira, él nunca o ella nunca había hablado de emociones, ¿no? Siempre se lo había gestionado ella y nunca había compartido cómo se sentía, o el propio cuidador, en fin, que esto, hay tantas circunstancias como afectados y como familias, ¿no? Pero lo que está claro, que nos une un poco a todos, es que cuando se abordan estos temas delicados, aunque nos gusten tan poco, de forma anticipada, pues es un buen predictor para el equilibrio, al menos en ese sentido emocional, en el futuro, ¿no? Ese pedir ayuda, que es el primer punto, decía que, que hay muchas veces esas creencias, ¿no? De que no pedimos ayuda porque no queremos mostrar nuestras debilidades como familia, o de que vean al propio afectado en la situación en la que está, ¿no? Y no queremos ningún trato de favor, ni que nos traten de manera lastimosa, o que piensen que yo no soy capaz como cuidadora, ¿no? Como estamos viendo en la pizarra. O mis hijos ya tienen bastante con su vida, como para, tienen su pareja y tienen sus hijos, como para encima cuidar al abuelo. ¿Qué va, qué va? Imposible. Están ahí, vienen, pero no. O si es verdad que mi hermana o mi tía me ha dicho que le pidiese ayuda, pero a veces ofrecer ayuda no es tan verdad como parece, pero a veces es una intención de ayuda sincera, pero nosotros mismos pues no queremos involucrar a otras personas, ¿no? Cuando la premisa esa básica de que es más fácil empujar un carro entre cuatro que entre dos, pues es así de lógica, ¿no? Y bueno, pues porque vivimos en una sociedad paternalista, ya estamos cambiando, las nuevas generaciones pues vienen o venimos con otra forma de ver el mundo, ¿no? Y de forma de ver la relación de ayuda y de las emociones, e incluso películas de dibujos, ya empieza a inculcar en los niños otra forma de relacionarnos emocionalmente con el sufrimiento, ¿no? De compañías como Disney, o por no enumerar películas, ¿no? Pero que quiero decir que estamos mamando o estamos creciendo con otra forma de mostrar nuestras emociones. Nuestros abuelos o nuestros padres, dependiendo de la edad de cada uno, pues teníamos más dificultad para hablar de los sentimientos y para hablar abiertamente de determinados temas que las generaciones que vienen ahora, ¿no? Salvando las diferencias, porque ha habido siempre gente que ha sido muy capaz, ¿no? Y que considera que esto de hablar de lo que importa, pues a veces merece la pena, ¿no? Un segundo punto, decíamos, de saber responder a preguntas difíciles, ¿no? Tanto que pueden surgir entre el afectado y el familiar, pero también desde el familiar al afectado, ¿no? Y de que ese intento de ocultar, o ese intento de proteger, o ese intento de no hacer más daño, pues hace que se viva que se tenga la vivencia muy en paralelo, ¿no? Y bueno, aquí no vamos a nombrar nada, porque ya os decía que había un taller específico de comunicarnos, o de cómo comunicarse ante situaciones difíciles,
lo dejamos aquí como un punto muy importante, pero no abordable desde hoy, ¿no? Y eso que hablamos culturalmente, de expresar y compartir emociones, ¿no? No estamos acostumbrados, ¿no? Y a veces esa falta de costumbre pues hace que, con perdón de la expresión, pues seamos un poco analfabetos emocionales, de que sabemos muy bien, pues yo me encuentro mal o yo no lo estoy pasando bien, pero no somos muy bien capaces de poner nombre real a la emoción, ¿no? Y ese poner nombre, sin que sea una fantasmada del psicólogo, y perdón por la expresión, pues ya es el inicio de la autorregulación emocional, saber que, pues mira, es que tengo miedo porque no sé qué va a pasar en un futuro y no sé si voy a ser capaz de estar a la altura. Pues el hecho de verbalizarlo, pues está como poniendo todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Como que a lo que nos estamos enfrentando ya no es algo así genérico y de que no sé muy bien lo que me pasa, pero no estoy bien y esto es muy difícil y no sé qué va a pasar, ¿no? Pues yo creo que muchos de vosotros seguramente seáis expertos en ello, pero deberíamos entrenar el saber poner nombre a la emoción, de explícitamente decir tengo miedo a esto o estoy enfadado porque esta mañana cuando te he ido a ayudar, pues me has gritado, ¿no? Y tener esa capacidad de poder expresar cómo nos sentimos, pues como digo, yo creo, y desde el punto de vista emocional, se ponen todas las cartas sobre la mesa y no hay más cera que la que arde, ¿no? Y bueno, lo pone tal cual la diapositiva lo que estábamos comentando, ¿no? También, o al final, esto está inmensamente relacionado con darse permiso a sentir y quitarnos eso de yo no soy quien ahora para sentir cuando el malito es otro, ¿no? Y ya me pondré yo malo cuando las cosas cambien, ¿no? O yo no tengo derecho a que me vea encima llorando, ¿no? Pues ese darse permiso súper sano, no sé cómo decirlo, súper adaptativo, quizá mejor. Y también para esos patrones de comunicación en los que las demandas por parte de unos y otros, pues a veces no están ajustadas a las necesidades reales, pues también tener esa capacidad de poner límites, pues con perdón, como hacemos con los pequeños, porque cuando cedemos en algunas cosas, pues se convierte en una norma y luego cuando el cuidador está cansado y ya por cansancio deja de hacerlo o intenta utilizar estrategias de autocuidado, pues la persona que ha recibido ese cuidado sobreprotector o extremo lo ve como una carencia y se monta un pitote, ¿no? Entonces, que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Sobre todo en estas relaciones en las que dependemos tanto unos de otros, ¿no? Pues que no recaiga la responsabilidad de la toma de decisiones también es una forma de autocuidarnos, ¿no? Decíamos antes que ha habido situaciones tremendas en las que el familiar ha tenido que tomar decisiones acerca de otra persona de una gravedad tremenda, de vida o muerte, pues no sobre mi persona, ¿no? Sino sobre otras, ¿no? Y entonces, pues si se tienen de manera anticipada esa decisión o esa participación en la que todos, si el paciente evidentemente quiere compartir esa decisión con su entorno, pues facilita luego el proceso, ¿no? No se trata, como digo, de hurgar en la herida, ni siquiera de anticipar cosas que no se quieren anticipar y de ir muy al ritmo de la familia y el afectado, pero desde luego que no sean de manera urgente, porque las decisiones de manera urgente, cuando existe, por ejemplo, fatiga o disnea o sensación de ahogo, pues se complican mucho más, ¿no? Y se toma mejor una decisión cuando se está sereno que cuando se está en una situación de sufrimiento vital, ¿no? Es evidente. Pues a veces, entre que las consultas externas con el neumólogo ocurren cada 3 o 4 meses y no se habla de esto porque no surge el tema o porque no es el momento, en casa que tampoco se habla mucho porque ya vendrán momentos difíciles y de esto lo dejamos estar, ahora estamos bien, entre que no hay oportunidad explícita de compartir o que cuando uno, el afectado o el cuidador, intenta hablar, el otro le dice, no digas tonterías, tú lo que tienes que hacer es estar bien, pues cuando hay esas barreras, pues se tornan las decisiones de forma urgente y, como decíamos antes, sabéis muy bien que no son buenas consejeras las decisiones bajo una vulnerabilidad grande, tanto física como emocional, ¿no? Y como, bueno, ya es obvio que no significa tener que decidir por nadie, sino de acompañar, ¿no? De aceptar, de compartir, de poder dilucidar entre todos, pues cuál es la decisión prudente, que se llama desde el punto de vista de la ética, porque aquí quizás estamos hablando de decisiones en las que no hay ninguna buena, ninguna mala del todo, ¿no? Sino que hay muchos peros y al final se tiene que hablar, pues, lo que se denomina en ética decisión prudente, ¿no?
No es derrotismo, se trata de fomentar efectivamente una actitud activa en el afectado, ¿no? A veces, pues, la emoción, pues, nos pone en un rincón y la tristeza, pues, llama a la tristeza. Y en lugar de que cuando uno tiene esas emociones negativas y está triste, en lugar de que el cerebro tendría que tener un mecanismo de que nos sacara de ahí y nos pusiese contento, pues no, la tristeza llama a la tristeza y cuando uno está contento y van todas las cosas bien, como que es más fácil estar bien, ¿no? Y entonces es un poco una inercia emocional y sí, pues forma parte de nuestra actitud como cuidadores, pues fomentar un poco la actitud, ¿no? Sobre, digo, activa del afrontamiento, ¿no? Entre aquellos pacientes que todavía pueden hacer cosas desde el punto de vista funcional, pues no utilizar como cuidadores ese cariño o ese afecto o esa compasión o esa sobreprotección en puedes hacerlo pero lo hago yo para que no veas mucho la limitación, ¿no? Bueno, pues me refería más a ese equilibrio entre dejar hacer lo que puede hacer a las personas y ayudar realmente cuando no se puede hacer, ¿no? Pero no intentar de utilizar ese patrón más paternalista en el que intentamos hacer, ¿no? O sobre normalización como caso contrario, de puede hacer más de lo que quiere y en realidad no está pudiendo hacer, ¿no? Ese equilibrio a veces es muy difícil, pero está muy relacionado con ese afrontamiento más activo, con esa actitud más activa de la enfermedad, que a veces, por circunstancias a la enfermedad, no se puede. Y hay gente que quiere seguir viviendo y sigue viendo Netflix y sigue haciendo muchas cosas en situaciones muy avanzadas de la enfermedad, como he visto y como vais a ver ahora en el vídeo, pero hay veces incluso cuando todavía no han llegado dificultades, pues hay gente que no está dispuesta a vivirlas, ¿no? Y existe pues una actitud distinta o existen pues deseos anticipados de limitar el esfuerzo, más aún si cabe con la llegada de la ley de la eutanasia, que esto requiere para mucho debate y que podríamos estar una tarde entera hablando de esto, y en la que se requieren unos cuidados paliativos adecuados, pero que está ahí la ley, ¿no? Y nos podemos acoger, como muy bien sabéis. Y por último, bueno, pues como se suele decir, por último y no menos importante, el dedicarse tiempo, ¿no? No cuando ya se ha hecho pelota de nieve, sino muy desde el principio, no es egoísmo, tenéis derecho a ver pelis, a dormir, comer. He visto, yo llevo en el Hospital Clínico de Valencia creo que 17 años y una de las primeras personas que vi con ELA, lo iba a ver en el despacho y tenía un familiar, no me veis en la webcam, pero era como una inquietud tremenda de colocándole. Le dije a la familia que se saliese porque quería hablar con el paciente a solas y antes de irse le colocaba la mano, luego al otro, luego un pie, le ponía algo más, necesitas algo más, así como muy angustiada. Te doy agua, ¿quieres hacer pis antes de quedarte? ¿Tienes bien el dedo? Y yo le dije que sí era así todo el rato, ¿no? Me llamó muchísimo la atención y le pregunté de Amparo, ¿esto es así siempre? Dice, ¿el qué? Digo, la forma en la que tenéis de comunicaros. Dice, claro, no veo nada. Estaba en un nivel de sobrecarga extremo y coincidía con un paciente pues que antes ya tenía ese patrón, antes de la enfermedad, digo, que tiene ese patrón de relación con la mujer y que tenía así con perdón, como que por el hecho de estar malito tenía todo el derecho de que le ayudaran y de que era algo normalizado, ¿no? Y entonces era una situación pues tremenda de exigencia y una situación tremenda para la cuidadora que por lástima o por obligación pues estaba haciendo unos cuidados sobreexigentes en todos los sentidos, ¿no? Y ahora el vídeo, si os parece, que pues bueno, pues van a hablar José Vicente y Janine de algunos de los aspectos que hemos hablado, que yo creo que lo recogen muy bien y hablan mucho mejor que yo y que luego pues nos va a dar un poco pie, si os parece, a dejar 10 minutillos o 15 de debate. Así que, Virginia, dejo de compartir si te parece. Perfecto. Comparto yo la pestaña y así lo podemos escuchar bien. Voy. Eh, Un segundito.
Se oye bien, ¿verdad? Se oye muy bien, señor. Gracias. Pues nada, José Vicente y Janine, en primer lugar, agradecerte de corazón que hayas accedido a esta grabación y a poder compartir con personas en tu situación. Un tema que tú siempre me has dicho que es fundamental por la tranquilidad que te da para poder estar bien cuidado y también para que tu mujer y tu gente pues tenga ese espacio, ¿no? De si alguien está cuidando, que también tengan su espacio para poder vivir y dedicarse también a otras cosas que no sean plenamente los cuidados. Yo creo que un tema importante es justamente ese, una necesidad que siempre se ha pensado en aquellas personas que o no tienen la posibilidad de contratar a alguien o que no tienen ni siquiera familia para que puedan cuidar, y entonces se trata de una situación drástica y tremenda en la que, aunque los deseos de seguir viviendo en tu situación ya es muy difícil en sí misma de pelearte con ella, se trata imposible cuando no se tiene esos recursos familiares o económicos para poder tener a alguien que ayude, ¿no? En muchas ocasiones hemos tenido que escuchar a personas que, aun con esa intención, con esa motivación y deseos de seguir para adelante y seguir viviendo a pesar de las circunstancias, pues no puede hacerlo, ¿no? O tiene que acogerse a otros tipos de ayudas de los equipos sanitarios en los que se alivia el sufrimiento, pero desde luego no se puede proporcionar un cuidador a esas personas, ¿no? Entonces es una situación tremenda, dramática. ¿Qué ha significado para ti, qué significa para ti la figura del cuidador en tu situación, José Vicente? El tema de los cuidadores es muy importante, imprescindible. Es vital, sobre todo en la situación que me encuentro y con la mayoría de los enfermos con ELA. Estoy completamente paralizado y llevo traqueotomía. Solo puedo mover los ojos, que es con lo que puedo comunicarme. Es muy necesario el cuidador, lo necesito para todo. Para rascarme, asearme, moverme de postura, se necesitan 2 personas para poder mover mi cuerpo muerto. Y el otro motivo muy importante es que mi mujer pueda salir de casa, salir tranquila sin preocuparse. El poder hacer un poco de vida más normal. Que pueda despejarse de la presión que tiene todos los días, los 365 días al año. Al año de diagnosticarme la ELA, me dijeron que me tenían que poner la PEG, la sonda gástrica, porque tenía problemas al comer. Ya me había atragantado alguna vez y había perdido bastante peso. Cuando te lo dicen, no te sienta bien. Pues piensas en un tubo en la barriga y que ya no vas a poder saborear las comidas y las bebidas. Te da algo de miedo, dejar de hacer algo tan básico para el ser humano como alimentarse. Cuando sientes que ya no te atragantas, que dejas de sufrir al beberte las queridas cervezas, y pasas a aumentar de peso y a sentirte mejor, es cuando admites que te hacía falta. También puedes bañarte, tanto en la piscina, como en el mar. Yo tenía una camiseta de las que son para protegerse del sol, y dejas de padecer, si se te quedan mirando. Todo esto son de las cosas que tienes que ir admitiendo y superando poco a poco, pues es por lo que solemos pasar, unos más pronto, y otros más tarde. Lo que decía antes, José Vicente, uno de los momentos más difíciles para ti fue cuando te quedaste sin cuidador. Principalmente me decías que por Janine. ¿Qué significaría para ti? O pensando en la gente que no puede tener cuidador, ¿te has planteado alguna vez no querer seguir viviendo por el hecho de no tener cuidador? ¿Qué significa para ti quedarse sin esta ayuda externa? El problema es todo de mi familia, ya que se ha robado una parte muy grande de su vida. Es una cosa muy importante para mí. Yo hace tiempo lo pasé muy mal, no podía soportar el verlos padeciendo. Ellos me dijeron que querían verme estar con ellos. Para mí, fue como un juramento, que es por lo que estoy aquí. Me imagino, José Vicente, que es fundamental ese apoyo de la familia para
seguir, ¿no? Y para tomar decisiones que en algunos momentos me imagino que apetece mucho tirar la toalla y que ese apoyo de la familia es fundamental. Pero también estoy convencido que tiene que ver cómo tú te dejas cuidar, ¿no? Yo he visto a mucha gente en tu situación y he visto de todo. Hay pacientes que solicitan o demandan, no digo excesiva ayuda a la familia, pero que es verdad que dejan menos espacio y que en ocasiones nos volvemos exigentes, ¿no? Cuando el miedo aprieta o la necesidad de tener que estar quieto aprieta, pues a veces nos volvemos exigentes, ¿no? El otro lado está en no pedir ayuda cuando uno necesita para no preocupar a la familia, ¿no? Que también es peligroso cuando la familia no sabe muy bien cómo estás. ¿Cómo has manejado tú eso? ¿Cómo consideras que la importancia de ese equilibrio entre no demandar mucha ayuda para no atosigar a la familia, pero también de que estén tranquilos, de que saben que cuando pides algo es porque lo necesitas? ¿Tú crees que es importante ese equilibrio entre pedir mucho y pedir poco? Es algo difícil, intento no atosigarlos, aunque hay momentos que no puedes esconder todo por lo que estás pasando. Lo decíamos un poco antes, ¿no? Y otras veces tú y yo lo hemos hablado. El buen paciente no es aquel que no dice lo que le pasa, ¿no? También por tranquilidad o para tranquilidad de su familia. Yo creo que algo que ha caracterizado también a vuestra familia es la comunicación abierta y clara que tienes con Janine, ¿no? De las preocupaciones. Y también con tus hijos, de poder expresar cuando te lo estás pasando mal para ser conocedores y poner soluciones, pero también tenéis la capacidad para poder contaros cuando estás bien, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de esconder cómo te sientes, ¿no? Así no estamos ayudando al entorno, que es también lo que vosotros me habéis dicho otras veces que habláis, que podéis hablar con total transparencia de las dificultades, ¿no? ¿Tú crees que esa comunicación, aunque hay temas delicados y que no es para nada fácil hablarlos, porque a veces pensamos que hacemos daño, ¿no? Hablándolo a la familia, ¿crees que es importante una comunicación clara con la familia? Sí, es muy importante la comunicación con la familia, por lo que les digo, como intentar decirles cómo hacer las cosas para estar más cómodo. Sin embargo, José Vicente, para poder hablar así, de ese modo con la familia y con honestidad, ¿no? Y con una actitud de cuidado, entiendo que el cuidador familiar no tiene que estar sobrecargado, no tiene que estar saturado de trabajo. Y de ahí de nuevo la importancia de una persona externa, ¿no? Tú que llevas mucho tiempo así, José Vicente, ¿qué características crees que debería tener un cuidador externo para poder ayudarte bien? ¿Qué cosas tiene que saber hacer bien o qué valoras tú en un cuidador externo para poder cuidarte de forma adecuada? Pues es algo difícil, al tener que comunicarte con ellos si no tienen experiencia, porque no entienden la situación con esta enfermedad, les cuesta entender. Hay cosas que no parecen importantes para ellos, y un cuidador con algo de experiencia, si entiende y se acopla fácil. Cada paciente sigue esta enfermedad de manera diferente. Cada uno somos distintos y se tienen que adaptar a cada uno de nosotros. Por eso decía que no basta, ¿no? Con todos los cuidadores no sirven para cuidar a todas las personas, sino que debe haber una relación de feeling también, ¿no? Y de entendimiento y de poder conocer no solamente cómo colocar un brazo, sino también qué puedes estar pensando, qué puedes estar o querer decir, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva en la vida ahora? ¿Qué es lo que te hace despertarte por la mañana? ¿Qué es lo que te da ilusión a estas alturas de la enfermedad, José Vicente? Pues, estar aquí, ver a tu familia cómo evoluciona. Hay unos momentos que disfruto mucho cuando cenan aquí y me arriman la cama a la mesa, que me siento como uno más, al verlos hablar de sus cosas, contar de su trabajo, y chistes. Todos compartir sus vidas. Que formas parte de tu familia, ¿no? Que escuchas y que estás dentro, ¿no? Que es lo que te... Esa es la esencia que dejas, entiendo, ¿no? Y que estás dejando también. Para mí tampoco
yo no soy el mismo antes y después de leer eso. Soy Vicente, te lo he dicho otras veces cuando he venido y nos llevamos de aquí una lección importante de cómo se tienen que cambiar quizá los objetivos en la vida, ¿no? Y con las cosas con las que disfrutas y las cosas que valoras. Entonces eso sí me apetece mucho decírtelo, me apetece mucho darte las gracias y decir que ya somos muy diferentes después de esta entrevista. La última pregunta que quería hacerte es ¿cómo te gustaría que te recordara tu gente, que te recordara tu familia? O que te recordase a la gente que te hemos conocido con todo esto que nos cuentas. Que me recuerden con el cariño que ya noto yo de ellos. Gente. Última, ¿qué le dirías a las personas en tu misma situación? Les diría que disfruten las cosas que valoramos ahora, que no dejen que unos recuerdos malos les hagan sufrir, que tienen que valorar todas las cosas buenas por las que estén pasando, y que dejen de pensar en las cosas que les hacen sufrir, que hay cosas muy buenas, y esas son las que te ayudarán. Muchas gracias, amigos, por el esfuerzo. Janine, tú has estado desde el principio al pie del cañón con José Vicente y también he hablado a veces contigo y me ha llamado también la atención tu forma de manejar y de hacer las cosas. ¿Qué significa para ti tener un cuidador externo en casa? A ver, es mucha ayuda. Es mucha ayuda porque si no recae todo sobre mí, aunque mis hijos vienen mucho, pero están trabajando y claro, pues recae todo sobre mí el día y la noche. Y es duro. Desde tu parecer, ¿qué características tendría que tener una persona que viene a ayudaros? Mira, en este momento, después de todos los que han pasado por casa, que han sido unos cuantos, yo ahora valoro mucho la fiabilidad. Quiere decir que no te dejen colgado de un día para otro. Eso no. Ahora lo valoro mucho, mucho, mucho. Porque, no sé, la gente está siendo irresponsable en ese aspecto. Entonces, aparte de que el que entre, pues es muy difícil que sepa de todo, porque es una enfermedad, como ya sabemos, pues de las poco comunes y todo eso, hay poca gente que sepa tratar de esto. Aparte de que aprenda, pues igual que hemos aprendido aquí en casa, que no sabíamos, el día que lo diagnosticaron no sabíamos ni lo que era esta enfermedad, o sea, lo hemos aprendido todo con él, es decir, todo. Y yo creo que si lo he aprendido yo, lo puede aprender cualquier persona. Pues aparte, ya te digo, de eso, de la experiencia que puedas tener pues, con todo lo que lleva de máquinas e historias, yo creo que la parte más importante es esa, de que te puedas fiar de que esa persona va a responder igual que tú. Quiero decir, que lo puedas dejar en un momento a sola con tu marido, en este caso con el mío, pues, y que yo me pueda salir tranquila, porque al principio me ha costado mucho salir un poco, aunque sea a comprar y volver, y siempre iba, como dicen de mala manera, con el cohete en el culo. Exacto. Pues eso, corriendo y oprimiéndote el pecho de decir, madre mía, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, hasta que yo vuelva por lo menos, porque yo me veo capaz de reaccionar. Me veo capaz. Pero no sé si todo el mundo va a ser como yo. Entonces, y lo he visto en otras ocasiones, en otras situaciones, no en esta, que no todo el mundo reacciona igual. Entonces hay gente que se queda parado, hay gente que se pone muy nervioso y ya no sabe por dónde acudir. Entonces eso es lo que más me... ¿Y ese miedo ha hecho que en circunstancias, en algunos momentos has hecho que no salgas a la calle o que...? A ver, al principio de tener los cuidadores, sí que no salgo. No salgo porque me da miedo eso. ¿Y qué significa ahora para ti cuidarte? ¿Cómo te cuidas en esta
situación tan difícil? Me cuido poco ahora, me cuido poco. Pero ya me cojo las cosas de otra forma. Quiero decir, al principio, o sea, era todo muy a pecho, ¿no? Pero ahora ya lo cojo con un poquito más de tranquilidad. Y ya puedo dormir un poco más, que antes no dormía mucho. No estoy siempre tan alterada, se me sube la tensión y todo eso. Entonces intento, pues, relativizar el problema, digamos. O sea, Que para poder suavizarlo. hacerlo entiendo que el cuidador externo es fundamental, ¿no? Claro, Para claro. para Sí. no tener que estar permanentemente Exacto, pendiente, ¿no? si esa persona ya me da un poco de confianza y ya puedo ir a comprar y venir, aunque sea rapidito, que a mí eso ya me alivia un poco. Y conforme va pasando el tiempo, pues ya voy dejándolo un poquito más solo o sola a la persona y voy fiándome más y entonces ya empiezo yo a por lo menos, pues eso, simplemente, pues por ejemplo, ir a la peluquería un día y volver tranquila, no estar ahí y estar con un estado de nervios y de ansiedad, porque al final te causa ansiedad y eso, pues ir un poquito más relajado. David, tú eres una experta porque lleváis mucho tiempo y Ujú. habéis pasado por muchas dificultades, por subidas, por bajadas, por Sí. complicaciones. ¿Qué le dirías a las personas que están empezando a vivir este proceso como cuidador, me refiero, como tu papel? Pues que va a ser duro, va a ser muy duro. Pero como todo en esta vida, tienes que aprender, tienes que pasarlo, tienes que pensar que es lo que te ha tocado vivir. En este caso, bueno, la enfermedad la tiene él y los demás que estamos a su lado, pues somos los que le vamos a acompañar. Entonces, que vivan la vida que les ha tocado. Quiere decir, no te lamentes todos los días de que, uy, yo podría estar, yo podría hacer. ¿Y por qué? Porque no hay un por qué. Esto es lo que ha tocado, quiero decir, es así, y vive lo que te ha tocado, quiero decir, ni más ni menos. Dale todos los días agradables que puedas a esa persona, hazle la cosa lo más fácil posible también, porque te ha tocado un momento muy duro, muy difícil, pero si tú consigues que sea lo más suave posible, pues va a hacer que él esté a gusto y tenga ganas de vivirla, su vida como la tiene, porque no hay otra, y a los demás igual. Es decir, va a hacer que tengamos ganas de que él esté aquí y de que nosotros estar aquí con él. ¿Para ti tiene sentido esta situación, Janine? A ver, depende, hay momentos que no. Hay momentos que digo, no tiene, esto no tiene sentido, esta vida así no tiene ningún sentido. Pero después lo pienso y digo, bueno, pues es lo que nos ha tocado. Es decir, a algunos nos le toca la lotería y a nosotros nos ha tocado esto, pero que y es que ya no le busco ni el porqué ni no sé, el sentido, entre comillas, ¿no? Sino que vivimos lo que hay y ya está. Es decir, no hay otra cosa, es eso, es la realidad. La última. ¿Qué es lo que más te está ayudando en esta situación a ti? Él. Él. Si él está bien, yo estoy bien. Si él está mal, me preocupo, estoy peor. Él es el que tiene, creo yo, toda la fuerza. Y nos lleva a todos, o sea, a todos estamos bien porque él está bien. Si él estuviera decaído, el día que está decaído, el día que está eso, siempre estamos preocupados todos por verlo. Pero el día que él está bien, que son la mayoría, nosotros estamos bien. Pues a mí me parece una manera muy buena de terminar las preguntas, Janine, así que mil gracias a los dos por abrirnos vuestra casa, por contarnos esta experiencia y estamos más que convencidos que vais a ayudar a la gente que os escuche, así que gracias de corazón a los dos. Somos los maestros de corazón. Seguro, convencido.
Intentamos, ya digo, vivir lo mejor posible dentro de lo que hay. Gracias, Gracias, Perdón. Virginia. Ahora. Bueno, no sé, creo que describen muy bien, ¿no? Un poco la intención del taller de hoy, Perdón, que se me activa otra vez. de las dificultades, pero también de las fortalezas, ¿no? Que permiten, pues, manejar algunas circunstancias, ¿no? Asumiendo que cada situación familiar, pues, es la que es, ¿no? Y no todos tenemos una Janine, ni todas las actitudes son como las de José Vicente, pero también ha habido momentos muy, muy difíciles en ellos, que me dan permiso para contarlas, evidentemente, si no, no lo haría, de tanto es así de tirar la toalla, ¿no? Entonces no parezca que todo es así de fácil, que yo creo que no lo parece, ¿no? Pero que ha habido muchas dificultades y nada, nos apetecía mucho compartirlo con vosotros y darle mucha importancia a esa figura del cuidador. No sé si tenéis alguna cuestión o queréis compartir algo, alguna pregunta o algún comentario. La verdad es que el testimonio de los dos es increíble. Creo que es que ahí tienen ese buen equilibrio que parece o da la sensación que tenían previo a la enfermedad y que consiguen con más o menos esfuerzo mantener ahora. Que él se preocupa de que su familia esté bien y para ellos eso es fundamental, es la clave para poder aguantar. Y luego ellos eso, el no victimizar en exceso, el no estar todo el día culpando y lastimándose, lamentando la situación porque no les lleva a nada. Porque me parece que de verdad tienen el equilibrio al que deberíamos intentar ir todos, pero a veces no es tan sencillo. Claro, no todas las familias se dan las mismas circunstancias, como decías tú antes. No sé si los participantes nos queréis hacer algún comentario. Bien por el chat, bien activando el micrófono, sentiros libres de comentar vuestra opinión, qué os ha parecido el testimonio de Janine y de José Vicente. Mira, nos dice Josep, ¿cómo abordar a una persona que no se deja ayudar? Pues es muy importante. Esther, eres Esther, no es fácil. Los pacientes tampoco. Y no todo el mundo estamos dispuestos a reconocer, como decíamos en la charla, nuestra emoción, de reconocernos como que somos capaces o de que no necesitamos ayuda. Lo que más me apetece responderte es a través de la escucha activa. Quiero decir, a veces nos damos por vencidos porque hay gente con determinadas resistencias a algunas cosas o porque está muy por encima de sus valores y no se puede abordar, ¿no? Pero desde luego siempre hay una ventana abierta, me explico con lo de la ventana abierta. Un paciente, por ejemplo, que no quiere hablar de temas delicados, a lo mejor abiertamente, pero sí a lo mejor en casa ha dicho en alguna ocasión, pues yo no quiero verme en esas circunstancias, si sale una noticia en la tele, imagínate. Bueno, pues esa escucha activa, ese momento, esas señales, pues es el momento de abordar. Con el cuidador pasa igual, ¿no? A veces no podemos o no somos capaces como cuidadores de pedir ayuda, como hemos dicho a lo largo de la tarde, pero a veces dices, ha sido un petit comité o en determinadas circunstancias de yo no puedo más, ¿no? O me gustaría en mi edad poder haber estado haciendo esto, ¿no? Bueno, pues esos momentos que no son explícitos respecto a la necesidad de pedir ayuda, pero que es lo que nos permite abordar determinados temas, ¿no? Como te digo, me apetece responderte de ver esa ventana abierta y de a poquito y muy al ritmo de la persona intentar hablar de temas delicados. Los cómo, siempre digo lo mismo. Cuando se tienen determinadas actitudes de ayuda, no hace falta ser un experto en la comunicación, ni ser psicólogo, ni mucho menos, sino fíjate qué sugerencia más difícil y fácil te digo, de que habléis muy desde el corazón, de cómo te sientes, ¿no? Y yo creo que la comunicación difícil parte un poco desde ahí, parte en decir, yo me siento muy mal cuando no te dejas ayudar.
no es deberías dejarte ayudar, no lo entiendes, sino más que culpabilizar es partiendo un poco del mensaje yo, de, oye, que sepas que cuando no sé lo que te pasa, o cuando no me pides ayuda, o cuando no te dejas ayudar, que sepas que me llevan los nervios, o que me pone muy triste porque tengo que estar muy alerta. Entonces, esos mensajes que no solamente sirven en este ámbito, sino también en la vida, en la relación de pareja, en el trabajo, pues son muy ayudadores, ¿no? En la que no intentas cambiar al otro, sino que le dices, describes un hecho que no estás de acuerdo y que mostramos nuestra emoción, ¿no? Como te acabo de decir. Más que decir tú eres un tardón, es cuando por la mañana llegas tarde, pues yo me siento mal. Y ante eso se tiene que decir poco, ¿no? Pues con los cuidados pasa un poco igual. Yo no te conozco, pero en función de tu pregunta, pues te puedo entender, ¿no? Y entonces yo partiría por expresar cómo te sientes cuando no puedes ayudar a otra persona. A ti, Esther. Tienes mi email, o te lo puede facilitar Cristina, esto es Virginia, por si quieres comentarme algún caso concreto. No me importa responderte. Vale, luego lo hago llegar, Esther. Mientras os animáis a hacerle alguna pregunta más a José Luis, aprovecho para compartir un momentito de nuevo la presentación para comentaros que luego os enviaremos la presentación y la guía de la que os ha estado hablando durante el taller José Luis. La guía Soy Cuidador, guía para el cuidado, que está hecha por él y os la incluiremos. Aquí tenemos el código para que accedáis directamente a nuestra web y descargarla, pero directamente yo con vuestros correos electrónicos os lo haré llegar, que seguro que os va a resultar muy útil. A esto, solo una pregunta, que veo que hay una persona conectada que se llama Thais. No sé si eres la persona que se ha registrado con el nombre de Irene Guadalupe, ¿podría ser? Para estar segura de que te lo mando a tu correo. Me lo confirmas ahora, por favor, y así luego te lo mandamos. Hola, sí, soy yo. Vale, Es el correo, gracias. vale, perfecto, pues te hacemos llegar también. Y bueno, de una vez aprovecho. A ver, un momentito, por favor. Yo creo que se le ha ido la conexión a Thais. Sí. Sí, ahora se vuelve a conectar. Voy a dejar de presentar. Ahora. Thais, ¿has recuperado la conexión? Activa el micrófono, por favor, que si no, no te oímos. Que le di donde no debía. Perdón. No, bueno, nada más para agradecer todo el trabajo que están haciendo. Yo mi marido fue enfermo con ELA, ¿no? Y ahora, bueno, estoy colaborando un poquito con la asociación de Adela de aquí de Alicante. Entonces, bueno, todavía me intereso un poquito por seguir aprendiendo, ¿no? Para ver si apoyar un poquito en los grupos de ayuda mutua, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante. Por supuesto, me veo muy reflejada en muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, era eso, agradecerles por toda la labor, por todo el trabajo. Y bueno, pues sí, encantada de recibir la guía. Muchas gracias. Thais, gracias a ti, pues tu mensaje nos da un poco sentido a lo que hacemos, ¿no? Justamente eso. Entonces agradecerte a ti mucho. Hay una dificultad tremenda para encontrar cuidadores externos, incluso cuando hay recursos económicos, para encontrar personas que realmente sepan cuidar a un afectado de ELA. Entonces, mientras llega esa ayuda estatal o del gobierno o de la sanidad que nos permita poder tener eso, yo creo que una de las luchas es poder saber dónde recurrir a personas con capacidad para cuidar o con intención de cuidar, ¿no? Desde Valencia, desde la Sí. EBES, la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, pues se hace todos los años y ya se lleva haciendo creo que 9 o 10 años un curso para cuidadores externos que lo imparten médicos
enfermería, psicólogos, y que es desde Adela Valencia, también con Bárbara, la asistenta Sí, social, y en la que siempre buscamos una especie de bolsa de trabajo para que cuando un afectado y familia tenga la necesidad de un cuidador externo pueda recurrir a esa bolsa de trabajo, ¿no? sí, Pero, sí, pero es tremendamente difícil. Entonces, no sé cómo podríamos hacer para que exista realmente una formación especializada, pero también donde podamos realmente recurrir a estas personas para, para el cuidado, ¿no? Porque, como claro, digo, aunque a veces hay dinero, no hay dónde buscar y es una faena tremenda. sí, sí. Gracias por tus agradecimientos de corazón. No, bueno, y por supuesto ya también decía, bueno, quería ver otra visión. Yo, por supuesto, estoy en contacto con los psicólogos de acá, y pero con Pedro, con Manuela, pero bueno, siempre como que es importante conocer un poquito más, escuchar nuevas visiones, que bueno, al final siempre creo que son maneras diferentes de explicar, pero creo que al final, bueno, se busca lo mismo, ¿no? Entonces yo en mi caso, bueno, un granito de arena, pero bueno, en lo que se pueda, pues, seguir ayudando y seguir compartiendo. Y lo mismo eso que, como decía, lo que pasa es que no anoté los nombres de las personas que compartieron el vídeo con nosotros, de la cuidadora, pero digo que sí, al final es eso, que tenemos que entender, no hay un porqué, y entender que, bueno, exacto, que es lo que nos tocó, cuidarnos, exacto. Yo, yo sé que muchas veces no hice lo adecuado, ¿no? Pero de alguna manera me siento muy satisfecha también durante, o sea, todo el tiempo que tuve la opción de cuidar a mi marido. Como comentabas también, es cierto, a veces el hecho de venir de una muy buena relación, pues también ayuda, ¿no? Pero por Pues, supuesto que se crean momentos muy, muy difíciles, de mucha frustración, ¿no? De mucho dolor, pero sobre todo eso también es cierto. Yo me quedo con todo lo bueno, con todo lo bueno. muy chulas tus palabras. Gracias de verdad. Muchas gracias a Vale. ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Thais. Gracias, Bueno, Virginia. pues si no tenéis más comentarios, preguntas, cerramos aquí el taller de hoy. Y como os comentaba, os haré llegar un mail con un breve cuestionario de valoración para que nos digáis qué os parece, qué temas os interesan, para que tratemos en futuros talleres, y ahí os pasaré la documentación que os comentaba. Así que bueno, daros las gracias por dedicarnos un ratito y dar las gracias a José Luis, como siempre, por ilustrarnos y aportarnos toda la información. Así que buenas tardes a todos y que no paséis mucho calor, que está hoy el día un poco malo para eso. Bueno, Hasta gracias, luego. muchas gracias. Esther, os esperamos en más talleres. Mirad la web si queréis, porque casi todos los meses solemos hacer un taller destinado a personas con ELA o a cuidadores, y seguro que podéis encontrar información interesante. Os esperamos encantados. Genial. Hasta luego. Hasta Mucho luego, gusto. Thais. Adiós, Miguel. Gracias, Esther, gracias. Hasta luego, Virginia. José Luis, Adiós. gracias. A ti, Miguel. Gracias. Chao. Muy buenas tardes. Voy a parar la grabación.